especial al señor rector de la universidad, al señor decano, al magistrado Meléndez, que es quien me contactó para invitarme a participar en este congreso. Personalmente estoy muy agradecido con la hospitalidad y la forma en que hemos sido recibidos este día. Me ha encantado la música y, antes de empezar a hablar de argumentación jurídica, oír un violín creo yo que es un buen comienzo, ¿no? Si las diapositivas o la presentación defraudan un poco, siempre quedará la música, la buena música. Yo esta mañana he querido, con este tema de argumentación jurídica en las sentencias judiciales, hacer un pequeño resumen de algunas ideas que me parece que son importantes para construir una sentencia bien argumentada. Como ustedes oyeron en el resumen del currículum, yo he sido básicamente toda mi vida profesional hasta ahora ayudante de juez. He trabajado elaborando proyectos de resoluciones o sentencias y respeto mucho la experiencia judicial directa. Ahora tengo la oportunidad de decidir, pero siempre he sido un apoyo técnico del juez. Entonces, yo sobre todo me dirijo, por supuesto que probablemente a los señores magistrados y jueces les pueda resultar interesante lo que voy a decir, pero me dirijo sobre todo a su equipo técnico y aquí en una universidad, pensando en señoritas y jóvenes que son estudiantes o están por graduarse o están en la carrera o están en un posgrado y que en este momento tienen la oportunidad de tomar nota del tipo de cosas a las que deberían prestarle más atención en su formación personal para convertirse en buenos argumentadores, para convertirse, si quieren, en buenos apoyos técnicos de los juzgados y tribunales de la República o en buenos argumentadores ya como funcionarios judiciales, si tienen esa oportunidad. También, de algún modo, lo que voy a decir es relevante para los abogados, pero yo hoy no he pensado en decir algo que pueda servir para que un abogado argumente mejor, sino que he pensado en lo que se necesita para que una decisión judicial esté bien argumentada. Entonces claro, la argumentación tiene estos como campos, no es una sola para todos, el abogado no argumenta exactamente igual que un juez y un juez no argumenta exactamente igual que un profesor de derecho en un artículo académico. La argumentación académica, la argumentación forense del abogado y la argumentación judicial tienen sus propios rasgos y por eso yo me voy a referir ahora un poco a la argumentación judicial. También está por ahí la argumentación legislativa, ¿verdad? Es otro de los campos y pueden haber más. Bueno, las ideas que yo quiero compartir las he ordenado, de esta forma. Básicamente serían estos 8 puntos. Primero, son, frases que a mí al menos me ayudan a recordar lo que creo que puede ser importante para decir. Primero, no siempre argumenta mejor el que más sabe de argumentación jurídica. Voy a explicarlo, pero ahorita enuncio los puntos. Segundo, la diferencia entre el razonamiento jurídico y la argumentación. Y aquí he anotado entre paréntesis la idea del mito del íter mental. Ya van a ver ustedes a qué me refiero con eso y probablemente cuando lo comente o me refiera a ello, les va a sonar, va a ser algo que normalmente se dice y se maneja con mucha frecuencia. En tercer lugar, la argumentación no lo es todo en una decisión judicial o en una sentencia judicial. Esto es muy importante tenerlo claro. Cuarto, identificar bien el problema es la mitad de la solución. Y en este punto cuarto, yo quisiera que ustedes
le presten especial atención porque creo que es una de las ideas más importantes para construir una buena argumentación. En quinto lugar, argumentar no es elaborar silogismos. Y aquí me voy a referir brevemente al papel que tiene la lógica en el derecho en relación con la argumentación de los jueces. En sexto lugar, unas pequeñas ideas sobre la estructura de la argumentación en las decisiones judiciales. Y aquí he anotado un par de cosas, como es este contraste entre una línea recta y los fractales. Ya voy a referirme a eso. Penúltimo, la redacción. Y aquí una segunda idea muy importante para mí es esta expresión, que en realidad es una expresión, parece que del diseño gráfico, o del diseño industrial o de la publicidad, que dice menos es más. Esto es muy importante. Y entre paréntesis he puesto el título de un libro que se publicó el año pasado, que se llama así, Breve elogio de la brevedad, que yo se lo recomiendo mucho. Es además, haciendo honor a su título, es un libro muy breve. Y por último, una referencia a decálogos sobre la motivación, es decir, listas de 10 consejos sobre cómo motivar bien una decisión judicial. En la mayor parte de estos puntos, lo que yo voy a intentar es compartir con ustedes referencias o materiales, o sea, cosas que ustedes puedan ir a buscar para leer o estudiar. Como he dicho, para quienes están en el momento perfecto para empezar a formarse como buenos argumentadores judiciales, creo yo que será ideal. Pero siempre, quienes ya tienen la función judicial, seguramente puede serles de utilidad recordar algunas de estas ideas, algunos de estos materiales o textos. Bueno, el primer punto que decíamos es que no siempre argumenta mejor el que más sabe sobre argumentación jurídica. Esto lo que significa, digamos dicho en corto, es que la argumentación jurídica es una actividad práctica. Se aprende argumentando, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota. Hace más o menos ya casi 25 años, y sufro cuando lo digo, en el 2000, el Consejo Nacional de la Judicatura estaba por iniciar el programa de formación inicial para jueces y había una época de mucha abundancia de cooperación. El programa, la primera edición sobre todo, se desarrolló con un fuerte apoyo de distintos países y se contaba con fondos para traer profesores internacionales para formar a ese grupo de jueces. Yo era un asistente en la escuela judicial, un colaborador, y como parte de mi función le escribí un correo al profesor Manuel Atienza para pedirle que viniera a dar clase, a dar el curso de argumentación jurídica a los futuros jueces. El doctor me contestó que justo en 2001 se había tomado un año sabático, entonces que él no estaba ese año dando clases. Pero me recomendó a un amigo de él, un gran amigo, y ustedes lo pueden ver en los videos que hay en YouTube de profesores, que se llama Joseph Aguiló. Contactamos al doctor Aguiló y el doctor Aguiló vino a dar el curso de argumentación jurídica. Bueno, para llegar rápido a lo importante, estas actividades que eran consultorías de capacitación, terminaban siempre los días viernes con un informe que el capacitador tenía que entregar al consejo. Entonces yo le pedí al doctor Aguiló que si en el informe podía escribir lo que se necesitaba para argumentar bien, para aprender a argumentar bien. Y me dijo con una gran frescura que eso no se podía hacer, porque para argumentar bien hay que argumentar, se aprende a argumentar argumentando. Usted no puede aprender argumentación judicial o jurídica leyendo libros sobre argumentación. Aprende la teoría de la argumentación, pero no aprende a argumentar. Para argumentar bien, para saber argumentar, tiene que leer sentencias, tiene que criticar las sentencias, que tiene que elaborar proyectos de resolución, tiene que discutirlo con otros colegas.
O sea, es una actividad práctica y es muy poco probable que ustedes se conviertan en buenos argumentadores muy rápido. Yo me entusiasmé con este tema justamente por un curso que se había dado un año antes en el Consejo, antes del 2001, y que había venido a dar un profesor español, que recuerdo que se llama Jesús González Amuchastegui. Nunca he vuelto a saber mucho de él, entiendo que era magistrado y quizá por eso, pero bueno, yo empecé a entusiasmarme con este tema en esa época y sigo leyendo y sigo interesándome por materiales y sigo aprendiendo cosas que me ayudan, siento yo, a escribir mejor proyectos de sentencia y ahora sentencias judiciales. Así que es como la natación, usted no puede aprender a nadar leyendo libros sobre cómo nadar, ¿verdad? Tiene que tirarse al agua y tratar de no ahogarse. Bueno, esta diapositiva dice algo sobre esto, relacionado con esto. La argumentación es una actividad práctica y desde hace muchísimo tiempo este filósofo muy conocido, Cicerón, dijo algo clave. Él se estaba refiriendo a la filosofía, pero van a ver que se aplica a nosotros. Dice, sin la filosofía no puede formarse el orador elocuente que buscamos. Sin esta no puede hablarse de temas importantes y variados con extensión y facundia. Él se estaba refiriendo a la filosofía. Lo que quería decir es, uno no puede expresarse bien sobre un tema si no sabe del tema. Entonces usted no puede argumentar bien en casos de derecho penal si no sabe derecho penal y derecho procesal penal, y derecho constitucional, y teoría del derecho. ¿Se entiende? O sea, para argumentar bien usted tiene que tener, como digo allá abajo, un buen marco de referencia o un bagaje profesional. La argumentación, la calidad de la argumentación depende de lo que somos, de todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida profesional. Y por tanto, para argumentar bien se necesita una buena cultura general, música incluida, formación jurídica general sólida, es decir, la materia básica del derecho tiene que estar bien aprendidas, un dominio de la materia específica. Si usted quiere argumentar una sentencia judicial civil, tiene que saber derecho civil. Si es de familia, familia, laboral, etcétera, o contencioso administrativo. Y tiene que saber la metodología de la argumentación. Esto es lo que se aprende en mayor medida leyendo libros sobre teoría de la argumentación, la metodología. Pero la metodología sola no le sirve, porque si usted conoce el método pero no sabe de qué va a hablar, de qué tiene que escribir, de qué tiene que argumentar, va a ser un fracaso. Y por último, tiene que tener una buena capacidad de expresión oral y escrita. Y este es un grave problema que tenemos nosotros como sector profesional. Los abogados escribimos y hablamos de una manera, para decirlo con un eufemismo, un poco horrible. Cuesta que se nos entienda. No tenemos, primero, por un proceso de deformación profesional, pensamos que hablar mucho es hablar bien. Entonces hay una tendencia a la charlatanería y a divagar. Y segundo, no siempre tenemos un cerebro, digamos, bien amueblado. Es decir, limpieza en el pensamiento como para estructurar las ideas de una manera clara. Y eso no se logra en la carrera de Derecho, lamentablemente. Eso comienza en el kinder, en primaria, en el bachillerato. O sea que estamos tarde. Es como un llamado de urgencia. Si ustedes quieren convertirse en buenos argumentadores, más o menos a la edad promedio que tienen ustedes, que son jóvenes, no la mía, aún así estamos tarde. Ojalá, seguramente, muchos de ustedes tienen las competencias para expresarse bien y para escribir bien, pero los que no la tengan, es muy importante que se preocupen mucho por adiestrarse en esas habilidades. Bueno, entonces, argumentar bien una sentencia es todo eso, no solo teoría de la argumentación jurídica.
Aquí les quería mostrar, en el segundo punto, esto del mito del íter mental. Y rápidamente, ahí hay dos sentencias, una de 1995 y otra de 2022, sentencias constitucionales que se refieren a la motivación. La de 1995 dice que la plasmación expresa que traduzca el proceso mental del juez en la determinación de los hechos, que sería igual en la determinación de la norma aplicable. Ello es la motivación, es decir, la argumentación judicial se entendía como una exteriorización del proceso mental del juez por el que llegó a la decisión, ¿ya? El íter mental, o sea, argumentar es sacar por la boca, mediante palabras, lo que tuvimos en nuestra mente, el recorrido, el camino para llegar a la decisión. Esta es una idea muy extendida, pero es equivocada. A veces llegamos a una decisión de una manera no tan presentable, digamos. Por ejemplo, hay muchos casos en que los que ejercemos una función jurisdiccional llegamos a una decisión porque todo el análisis mental lo ha realizado un auxiliar y nos presenta los insumos para analizar el caso de acuerdo con el tiempo disponible y llegar a la decisión. Es decir, a veces la argumentación no la he construido de cero yo, que tomo la decisión. Entonces, no es cierto que la argumentación judicial es el íter mental del juez por el que llegó a la decisión. Esto es una reconstrucción falsa y lo que intenta es, digamos, tratar de presentar como que sí, la argumentación fuera el resultado de lo que el juez piensa, pero no necesariamente es así. En algún momento sí, pero la decisión no se genera, no se crea de ese modo. Se crea de otra manera. Luego voy a referirme un poco más a eso. Luego, en la sentencia de 2022, se dice, hablando siempre de la motivación, ambas sentencias se refieren a la motivación o la argumentación de la valoración de la prueba. Pero dice al final, no se trata de comunicar la ruta mental que sigue el juez para llegar a ella, sino exponer las razones por las que se puede aceptar un hecho como ocurrido o una decisión como aceptable o justa. Por eso yo les recomiendo que vean estas dos sentencias y vean la distancia que hay entre ellas. ¿De qué sirve que distingamos esto? Bueno, nos da, digamos, la idea más importante de que la argumentación es lo que expresamos como justificación. No importa lo que pensamos para llegar a la decisión, lo que importa es lo que está en el papel, lo que se escribe. Y como digo, normalmente no hay coincidencia entre el proceso de pensamiento para llegar a la decisión y lo que escribimos. Lo que escribimos tiene que estar construido para convencer de que esa es una decisión justa. Y eso se logra de otra manera, no exteriorizándolo, lo que nos pasó por la mente para llegar a esa decisión. Otro punto importante es que, como dice allí, no todo en la sentencia judicial es argumentación. Los que, bueno, todos supongo más o menos conocemos decisiones judiciales y es muy importante saber que en una decisión judicial hay una buena parte de su contenido que no es argumentación. Son párrafos no argumentativos, sino, por ejemplo, descriptivos, narrativos. Saben que la sentencia tiene normalmente una parte de antecedentes procesales. Ese es un relato. Allí no está argumentando nada y no tiene por qué argumentar. Cuando usted, en una sentencia penal, por ejemplo, entiendo que también en otras materias, se relatan los hechos relevantes para el análisis de la pretensión, eso es una narración, no es una argumentación. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de textos? Eso es lo que tenemos que aprender. Y yo aquí en este punto solo quiero llamar la atención de que no es lo mismo un apartado descriptivo, narrativo, informativo, que un apartado argumentativo. Tienen formas distintas de expresarse y de construirse. Y aquí les recomiendo un texto que a mí me ha resultado muy útil para percibir las diferencias y para tratar de practicarlas, que es
este libro, el Manual de Escritura Académica de la profesora Estrella Montolío. Varios de estos materiales se pueden conseguir en línea y si no, pues les dejo la referencia para que ustedes los ubiquen. Hay otro sentido en el que podemos decir que en la sentencia no todo es argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación solo es una parte del trabajo que el juez tiene que hacer para elaborar la decisión o para elaborar la sentencia. Y, digamos, intentando hacer un esfuerzo de identificación de los principales aspectos del trabajo, yo les he sugerido aquí 4. Primero, no se puede argumentar bien una decisión de un caso sin haberlo estudiado. Lo primero es el estudio del caso. Normalmente, en nuestro medio, eso implica el estudio de un expediente judicial, ¿verdad? El expediente del proceso. Luego, esta etapa es fundamental, por lo que les decía antes, que no basta con saber cómo se argumenta, sino que hay que saber de la materia específica y del asunto. Entonces, después de estudiar el proceso, lo que el juez tiene que hacer, el juez o su equipo técnico, es investigar jurídicamente cuáles son las alternativas de solución a ese problema. Hasta después de haber recopilado insumos mediante el proceso de investigación, luego voy a decir un poco más sobre eso, entonces se van identificando posibles argumentos que se van a exponer en la decisión. Pero es un momento posterior, o sea, tiene 2 grandes etapas previas que no pueden perderse de vista. No se puede ver la argumentación como algo aislado, como que aparece de cero. No es lo que inaugura el contenido de la decisión. El contenido de la decisión se va construyendo a través de esas etapas previas. Y usted puede tener muy buenos argumentos, pero si los redacta mal, la decisión va a fracasar. Es decir, va a fracasar en su calidad. La decisión se va a cumplir si usted es un juez, etcétera, pero puede ser que sea recurrida, revocada, criticada en la academia, ¿verdad? Si no se tiene, junto con el resto del trabajo, un esfuerzo de buena redacción. Bueno, eso es, digamos, otra de las cuestiones que es importante para argumentar bien. Y la que yo les decía en el punto 4, que me parece a mí una de las más importantes de toda la experiencia que yo conozco ayudando a redactar proyectos de decisión, esta idea el profesor Manuel Atienza la escribe en un documento. Hay varios documentos de él. Bueno, hay un blog, él tiene un blog, algunos lo conocen, pero los que no lo conocen lo pueden buscar, se llama La Mirada de Peito, y tiene varios documentos breves que son decálogos. Entonces, hay uno de esos documentos, el que menciono al final, es 10 consejos para motivar una sentencia, pero esta idea aparece en un decálogo que se llama 10 consejos para elaborar un buen trabajo de dogmática jurídica. Y es aplicable a la sentencia también. ¿Por qué? Porque la argumentación de calidad siempre es una argumentación que se enfoca en el problema. Y por tanto, si usted ni siquiera ha entendido cuál es el problema, está perdiendo su tiempo y está perdiendo el tiempo de los litigantes y el resto de los, si es un tribunal colegiado, etcétera. Lo primero es que entienda bien cuál es el problema que se está discutiendo. Y les advierto, los señores jueces, magistrados que están aquí lo saben, no es fácil en algunos casos reconocer cuál es el problema concreto que se está discutiendo. Esa idea no es solo teoría. Ustedes pueden ver en esta sentencia, la sentencia de inconstitucionalidad 6/2020, donde se reconoce que la argumentación siempre presupone, dice aquí, la existencia de un problema. Yo diría, nunca se argumenta si no hay un problema. Es como la interpretación. Cuando usted en su casa una mañana lee en el diario que se emitió una nueva ley y entonces la descarga de internet y empieza a leer un artículo y dice, este artículo lo lee y dice, este artículo significa tal cosa. Eso no es interpretar.
Eso está parafraseando la lectura de una disposición. Se interpreta cuando hay un problema concreto de la realidad, un problema práctico al que hay que darle una solución. Igualmente la argumentación. ¿Por qué es importante? Porque tenemos muchas sentencias que presentan como si fuera argumentación un montón de texto que no tiene que ver con el problema, ¿no? Por ejemplo, si el problema se relaciona con la validez de un medio de prueba en un supuesto específico con unas circunstancias de hecho particulares, todos los párrafos, todas las páginas que usted escriba hablando del derecho a la protección jurisdiccional, del debido proceso, del principio de legalidad de la prueba, de la exclusión, de la regla de exclusión, etcétera, todo eso no importa. Se podría quitar y no pasaría nada. Lo que tiene que hacer es enfocarse en el problema concreto. ¿Es válida o no es válida esa prueba? ¿Ya? Entonces allí, en ese tema, nosotros tenemos un pequeño problema, porque nuestra formación jurídica normalmente, seguramente aquí, la universidad y sus profesores, no, pero al menos la mayoría de nosotros ya mayores, que tal como fuimos formados, y es un fenómeno que otros países latinoamericanos reconocen que existe, es que estamos afectados de un virus grave de conceptualismo. Eso es lo que influye en que algunas decisiones judiciales se construyan empezando por la historia de la institución jurídica, de las ideas, etc. Hay una sentencia muy penosa de la Sala de lo Constitucional de hace muchos años. La sentencia, no sé si ustedes alguna vez la han visto, leído, la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Integración Monetaria, que empieza la argumentación del tribunal hablando de cuál era la moneda, las semillas, la historia en el Imperio Romano, en los pueblos originarios, o sea que el dinero no era como lo tenemos hoy, sino que eran semillas o que eran bienes, etc. ¿Y eso a quién le importa? El problema era si la dolarización del país afectaba el reconocimiento constitucional de la autonomía del Banco Central de Reserva para fijar la política monetaria del país. Ese es el problema, no cuál era la moneda en la antigüedad, ¿verdad? En las colonias o en Roma, en Grecia. Pero tenemos ese tipo de decisiones judiciales y hay quien piensa que las decisiones que tienen ese nivel de conceptualismo y abstracción inútil son buenas. Y allí tenemos, allí tenemos, digamos, un texto que yo les recomiendo que lo lean, que es de este profesor Rudolf von Jhering, que se llama En el cielo de los conceptos jurídicos. Está en un libro que se llama Jurisprudencia en broma y en serio. En este texto, este profesor, que era un alemán, es un representante de lo que se llamó la jurisprudencia de intereses o la jurisprudencia de fines, y uno de los constructores de lo que ahora conocemos como argumento teleológico, que por cierto es normalmente el argumento más fuerte en una argumentación jurídica sobre la interpretación de una norma. Bueno, entonces él en este texto narra un sueño en el que él se ve en el cielo de los conceptos jurídicos. Es un juego, es una broma, pero es realmente extraordinario para representar un grave problema de conceptualismo que se tenía en esa época y que por lo visto, por el tipo de sentencias y de decisiones que seguimos viendo que circulan en nuestro medio, no se ha erradicado. Bueno, luego está esto de la esquizofrenia, un poco a modo de este personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la esquizofrenia entre el juez y el profesor. Algunos jueces y tribunales, colegiados también, sobre todo en los tribunales superiores, parece que se confunden
entre ser juez y profesor y escriben las sentencias como si fueran artículos de doctrina. No es, la sentencia no tiene que ser, no tiene por qué parecerse a un artículo de doctrina. La metodología de trabajo con la dogmática jurídica es común, es similar, pero los textos no tienen que parecerse. Entonces parece que a veces se elaboran textos de resoluciones judiciales para poder citarse luego, y es el mismo el que hizo la decisión, se cita luego como profesor y dice, la sala en la sentencia tal dijo tal cosa. Y ese problema lo tenemos los que trabajamos también como colaboradores, porque nosotros tenemos un nivel de influencia en los textos finales. No es influencia definitiva, la decisión es de los magistrados y de los jueces, pero si la sentencia lleva tanta paja, normalmente es culpa de nosotros, los que apoyamos. Y aquí está lo del mal ejemplo. Hay que tener una cosa bien clara. Muchos disfrutamos de leer sentencias constitucionales o sentencias de tribunales superiores que tienen un desarrollo doctrinario o teórico de los temas a los que se refieren. Y eso está bien. Sí, había un magistrado hace muchos años, un magistrado muy reconocido por su prestigio académico y por su solidez en la materia, que decía que la Sala de lo Constitucional tenía que hacer pedagogía jurídica. Y entonces que esas sentencias se escribían así porque había que enseñar a la sociedad, a la comunidad jurídica, el desarrollo de los temas. Bueno, uno podría pensar que sí, pero los jueces y magistrados de los distintos órganos judiciales tenemos que ubicarnos. No todos somos tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales casi pueden hacer lo que quieran. ¿Quién les recurre? ¿Quién los controla? ¿No? Entonces lo que ellos escriban así queda, normalmente. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, no sigamos el ejemplo de la forma en que se redactan las sentencias constitucionales, porque normalmente, y además, el tipo de análisis que realizan los tribunales constitucionales no es exclusivamente jurídico, sino que tiene un componente jurídico-político. Hay una diferencia, entonces no nos confundamos. Yo a veces sentía, bueno, yo mismo, al principio, tenía una fijación por convertirme en un redactor de decisiones similares a las que leía en las sentencias constitucionales largas, ¿verdad? Hay sentencias, megasentencias, ¿no? Sentencias ómnibus, pero bueno, muy buenas para estudiar. Seguramente a ustedes en las clases les son muy útiles, pero para resolver los problemas concretos en la jurisdicción civil, en la jurisdicción de familia, en la jurisdicción laboral, en la contencioso administrativa, lo que se necesitan son decisiones concisas que se refieran directamente a los argumentos necesarios para resolver el problema. Entonces, el mal ejemplo lo pongo entre comillas porque para ellos, para ese tipo de tribunales puede estar bien, pero eso no significa que tenemos que tratar de imitarlos en eso. Esa parte no debemos imitarlas cuando argumentamos nuestras decisiones judiciales. Y, por último, esto del método IRAC o AIRAC en el derecho anglosajón, se los comento porque nosotros aprendemos derecho en el sistema europeo continental con un texto, un libro o un profesor que empieza diciéndonos tema tal, bueno, el acto administrativo, el delito culposo, el tema, y luego dice historia, clasificación, naturaleza jurídica, elementos, no sé, o sea, un desarrollo escolástico, un desarrollo magistral, teórico. Eso nos ha afectado y creemos, por una especie de traslación, digamos, de ese modelo, que así se tienen que escribir las decisiones judiciales. Y no es correcto. En el sistema anglosajón, el análisis, el aprendizaje de los temas, consiste en que usted primero se enfoque
en lo que dice allí como, bueno, la palabra en inglés no importa mucho, significa asunto o problema. Primero el problema. ¿Cuál es el problema? A mató a B. ¿Cuáles son las reglas, las normas aplicables? Reglas en este caso está utilizado en el sentido de normas, no estrictamente de reglas en relación a la diferencia entre reglas y principios, directrices, estándares, mandatos, etc. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las normas? En tercer lugar, ¿cuál es el análisis? La relación entre los hechos. Son muy importantes siempre los hechos y las reglas o normas. Y por último, la conclusión. Si ustedes quieren ver una ilustración de este método de aprendizaje, yo les recomiendo la película Paper Chase, En busca del diploma. En la madrugada de hoy no alcancé a pegarles a ustedes el cartel de la película, pero si la googlean la pueden encontrar. Y además, hace poco me di cuenta, esta película, En busca del diploma, no solo es una película, sino que es una serie de televisión. Y hace poco me di cuenta que todos los capítulos de la serie de televisión están en YouTube. Así que en el primer capítulo, la primera escena de la película y de la serie es una representación de este modelo de enseñanza-aprendizaje del derecho. Si siguiéramos este modelo, nuestras decisiones estarían argumentadas de una manera más concisa, yendo directamente a los problemas. Unas pequeñas referencias más. En el libro del profesor Manuel Atienza se resume el planteamiento de este profesor, Neil McCormick, sobre los tipos de problemas jurídicos. Si sabemos o tenemos una clasificación de los principales problemas que se pueden presentar en la argumentación de una decisión judicial, que pueden ser objeto de la argumentación de una decisión judicial, creo yo que tenemos un esquema más ordenado para afrontar el trabajo de argumentar. Entonces él dice, hay problemas de relevancia, la pregunta, ¿cuál es la norma aplicable? A veces hay problemas de sucesión de normas en el tiempo, o hay problemas de relación jerárquica entre normas, o relación entre normas generales y normas especiales, etc. Luego, cuando hemos ubicado cuál es la norma aplicable, pueden haber problemas sobre qué significa la norma, qué quiere decir en lo relevante para resolver el caso. Luego, cuando hemos interpretado la norma, aunque la norma no se interpreta desconectada de los hechos, pero digamos los hechos tienen sus propios problemas de argumentación en esto que el profesor llama problemas de prueba. Probablemente ustedes sepan que justo en estos días se ha desarrollado de una manera vertiginosa, abundante, toda una escuela de enseñanza del derecho sobre razonamiento probatorio, especialmente liderada en el ámbito iberoamericano por la Universidad de Girona. Así que son tremendos. Cada uno de estos temas tiene un montón de libros para desarrollarlos. O sea, los libros, por ejemplo, ¿cuántos libros conocen ustedes sobre la interpretación de la ley? Sobre la interpretación jurídica. O sea, inmensidad de autores. Hay una gran cantidad de las listas de argumentos que se utilizan para interpretar una norma. Bueno, son distintos tipos de problemas. Problemas de calificación jurídica. Ya cuando hemos interpretado la norma, hemos valorado la prueba, hemos establecido los hechos, tenemos que analizar si los hechos se encajan en el tipo de la norma. Y finalmente, problemas de consecuencias jurídicas. ¿Cuál es el efecto que la norma le da a esos hechos probados? Todo eso, digamos, son áreas o puntos de argumentación judicial. Otro elemento sobre este mismo punto del problema, este profesor, Christian Curtis, tiene un libro que se llama Observar la ley. Él es el recopilador y en ese libro él escribe un capítulo entre los primeros que se llama Consideraciones sobre la dogmática jurídica, el juego de los juristas. Y este texto, para mí, quiero hacer una confesión, ha sido uno de los textos más iluminadores sobre cómo tenemos que realizar el trabajo,
tanto en el ámbito académico, pero eso no importa ahorita, sino en el ámbito práctico judicial, porque él describe la forma en que utilizamos las fuentes de la dogmática jurídica. Él tiene allí su propia clasificación del tipo de problemas jurídicos que podemos enfrentar en una decisión, pero le voy a dejar la referencia por cuestión del tiempo. El otro punto del esquema que les propuse: argumentar no es elaborar silogismos. Beccaria dijo que lo que el juez tiene que hacer es un silogismo. ¿Por qué? Tiene que identificar la premisa mayor, la norma, la premisa menor, los hechos, y fijar la consecuencia en la conclusión, que tiene que ser el fallo, la decisión. Bueno, todos los jueces saben que eso no funciona así. O sea, no es tan automático, no funciona de manera automática. La sentencia no es realmente un silogismo, puede ser una cadena de silogismos, un conjunto, pero la decisión judicial no se deduce de la norma. La estructura del silogismo solamente sirve para representar el contenido de la decisión. Ya cuando usted ha hecho todo el trabajo de carpintería, al momento de redactar, entonces tiene que ordenar las partes de su decisión de manera que se represente, digamos, una consideración inicial sobre la norma, luego sobre los hechos y luego la decisión o el fallo. Normalmente se sigue esa estructura, pero es una manera de organizar el contenido. No se trata realmente, en el sentido lógico formal, de un silogismo. Esto nos indica que la lógica es importante, pero no es lo predominante en el trabajo de argumentación. La argumentación no es tanto un asunto lógico formal, sino hay autores que ahora hablan de lógica informal, pero no quiero meterme en eso. Lo que diría es, lo que conocemos como lógica formal, estas reglas del principio de identidad, del no contradicción, del tercero excluido, el principio de la derivación, la razón suficiente, eso es importante, pero solo con eso usted no va a construir una buena argumentación. Necesita otros materiales. Además, la lógica se relaciona con una de las características de los argumentos, que es la validez. Si la relación entre las premisas y la conclusión es razonable, se entiende, es decir, la conclusión surge de las premisas, entonces el razonamiento puede ser válido, pero la argumentación no es solo lógica. El profesor Manuel Atienza ha desarrollado toda su teoría distinguiendo 3 dimensiones de la argumentación. La formal, que tiene que ver con la lógica, esa relación entre las premisas y la conclusión. La material, que es la más importante, que tiene que ver con no la validez del argumento, sino la solidez. Es decir, si el argumento aporta buenas razones para convencer de la tesis a la que quiere llegar. ¿Y de dónde sacamos esas buenas razones? Ahí es donde entra en juego todo el repertorio de argumentos que nosotros aprendemos durante nuestra práctica. Por eso les decía que para argumentar hay que leer muchas sentencias, buenas y malas, porque hay que criticar las malas y hay que imitar las buenas. Y por último, la tercera dimensión es la pragmática, es decir, la argumentación es una actividad entre sujetos. El juez se comunica con las partes y debe tratar de convencerlos. No es simplemente un papel que queda allí para que el juez se sienta bien por cómo escribe o por cómo argumenta, sino que tiene que tratar de convencer. Además, el juez no solo tiene que tratar de convencer a las partes, sino que tiene que convencer al Tribunal Superior cuando le recurran para que no le revoquen la decisión. Entonces hay una dimensión de interrelación, dialéctica, de diálogo, de interacción de sujetos en la argumentación. Y sobre esta última dimensión, les quería mostrar una referencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el contenido de la motivación, en donde dice
que en la argumentación, al motivar una decisión, el tribunal o el juez debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes. Luego dice, pero el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todos los argumentos de las partes. ¿Por qué es importante esto? Porque las argumentaciones, las malas, normalmente se construyen siguiendo algo que se llama estándar de confirmación. Es decir, yo incluyo solo los argumentos que confirman el criterio que estoy utilizando en la decisión. Pero se olvidan de que hay argumentos, normalmente de las partes desfavorecidas, de la parte que no gana, de la parte que se desestima su pretensión, que se oponen a lo que yo estoy decidiendo. Entonces esto se llama estándar de confutación. No solo tengo que escribir lo que confirma mi tesis, sino que tengo que escribir por qué los argumentos que se oponen a mi tesis no son suficientes para cambiar de decisión, ¿ya? Por eso hay que tomar un autor, el profesor Igartua Salaverría dice, y el profesor prefecto Andrés Ibáñez, también un magistrado español, lo escuchamos hace poco en la corte, hay que dejar que el contradictorio pase de la sala de audiencia al papel, al texto de la sentencia. Los alegatos de las partes no los hacen simplemente por ganar sus honorarios, también y seguramente de lo más importante para ellos, pero los hacen para que el juez los tome en cuenta, para que dialogue con esos argumentos y los refute, si no toma la decisión en el sentido de esa parte, y para que los confirme, pues si estima esa pretensión. Eso tiene que ver con la dimensión pragmática, es decir, la argumentación judicial se tiene que ver también como una especie de diálogo. Y ya por el tiempo voy a avanzar un poco más. Esta es una referencia de un video corto que está presentado desde la perspectiva de los abogados, pero tiene algunos elementos que pueden servir para la argumentación judicial. Por ejemplo, dice que si usted tiene que dividir la estructura de un texto, elija 3 partes, no más. ¿Por qué? Porque 3 partes, 3 puntos, siempre son más fáciles de recordar. Ustedes han visto sentencias que tienen considerando 12, A, 1, Romano 1 pequeñito, y no sé qué, y luego una viñeta. O sea, es un horror. Son decisiones estructuradas de una manera inadecuada y totalmente contraria a este elemento. No lo destaqué en la diapositiva, pero recuerden, el argumento debe ser válido, sólido y persuasivo. No basta con que sea válido, no basta que sea lógico. Tiene que ser sólido, tiene que ser un buen argumento y tiene que ser persuasivo, tiene que estar ya dirigido a convencer. Bueno, en relación con eso, ya casi termino, está el tema de la estructura de las decisiones. Una buena argumentación tiene que tener una estructura clara. Es lo que les decía al principio, una cabeza ordenada, ¿no? Bien amueblada, todo en su lugar. Bueno, esa es una referencia pictórica, digamos, algunas sentencias se escriben como que si son pinturas surrealistas, ¿verdad? Que no se sabe para dónde va cada uno de los caminos, se cruzan, se sobreponen, y debería ser más como un esquema de líneas en donde se vea claramente cuál es el rumbo de la argumentación. Un poco más de eso, y ahí está el punto de la línea recta, ¿verdad? O sea, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. La palabra sigue al pensamiento. Si usted tiene un pensamiento claro, lo va a expresar con claridad. Y la forma sigue la función. Esto es importante. La estructura de las decisiones judiciales no está fijada en ninguna parte. Lo que los códigos procesales tienen es una lista de los apartados mínimos que tiene que tener una sentencia. Pero esa no es la estructura. La estructura depende de quien redacte la decisión, ¿ya? Entonces, la forma sigue la función. La forma que le dé a su argumentación depende de lo que usted quiere lograr con ella, de la función que va a cumplir esa decisión. Hay decisiones que tienen la función de resolver un pleito vecinal y hay decisiones que tienen la función de estabilizar el sistema político de todo un país. No es igual. Son distintos objetivos, distintas funciones de una decisión.
Una recomendación genérica de un texto sobre cómo comunicarse eficazmente de los juristas, de la profesora Cristina Carretero, nos recuerda lo que se llama método cartesiano, que es otra idea sobre cómo estructurar. Cuando ordenemos los argumentos, hay que ir siempre de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto, de lo más importante a lo menos importante, de lo anterior a lo posterior, etc. Fíjense, son casi cosas de sentido común, pero a veces se nos olvidan al redactar decisiones judiciales. Por eso, cuando estructuramos una decisión, en realidad se tiene que planificar todo y tenemos que tener bien claro el problema principal y los distintos subproblemas o cuestiones específicas en las que ese problema se subdivide. Cada uno de esos subproblemas tiene un conjunto de argumentos y cada argumento se expresa, se construye, se refleja mediante párrafos. Y cada párrafo está construido de una idea. Hace muchos años no teníamos algo que ustedes tienen. Ahora, en internet, al googlearlo, hay recomendaciones sobre cuántas palabras tiene que tener una oración, cuántas líneas tiene que tener un párrafo, cuántos párrafos tiene que tener un apartado para estar bien redactado. Eso no lo teníamos antes. O sea, ustedes están en una situación realmente ventajosa para aprender a argumentar bien. Y esto es la idea de los fractales. Cuando ustedes ven, en realidad, cuando se construye una argumentación, se tiene que tener claras las distintas partes y en cada parte, en cada apartado argumentativo, lo que se hace es reproducir el mismo esquema de presentación de los argumentos. Los argumentos son distintos, pero el orden, la organización se reproduce. Tenemos sentencias de casos complejos, sentencias sobre una gran cantidad de partes, imputados, víctimas, demandantes, etc. Bueno, en esos casos, la redacción clara y la estructura clara de la sentencia, para hacerla nos puede servir esta idea de los fractales, que son ciertos patrones que se repiten en la naturaleza. Y allí les dejo yo la referencia de un pequeño video que explica, esto es en matemáticas, pero es algo, digamos, a mí me sirve, solo lo comento por eso, porque a mí me ayuda a entender cómo es que podemos construir apartados que se reproduzcan en los distintos bloques de un contenido de una sentencia cuando se trata de una sentencia compleja, ¿verdad? Es algo que se llama, esta figura de abajo, conjuntos de Mandelbrot. Mandelbrot es el matemático que descubrió, digamos, la estructura básica de los fractales. Bueno, ya finalizando con el tema de la redacción jurídica, la redacción es otro conjunto de cuestiones. Para redactar bien, se tiene que saber leer bien, tiene que tener una capacidad de lectura crítica, tiene que saber resumir. La falta de capacidad para resumir es lo que a veces nos afecta con sentencias kilométricas, ¿verdad? Extensas, que realmente, yo no sé ustedes, pero yo creo que nadie las lee. O sea, normalmente quienes están en la dolorosa situación de tener que leer completa una sentencia son los estudiantes. Y ahora, con las aplicaciones que tienen, cargan el archivo y le piden a la aplicación un resumen. O sea, ya ni ellos la leen. Tenemos que escribir de una manera concisa para que nos lean, ¿verdad? Para que de verdad nos lean. Entonces se necesita tener todas estas herramientas, saber cómo estructurar textos, dominar el lenguaje, tener un léxico adecuado, tienen que cultivar su léxico, su vocabulario tiene que ser relativamente amplio para que puedan escribir bien. Lo que les decía al principio, menos es más, significa que hay que tratar de redactar decisiones judiciales breves. Todos saben que los juzgados y tribunales, muchos, la mayoría, viven empapelados, ¿verdad? Y los abogados reciben expedientes de 500 páginas, no sé, 2 piezas, 10 piezas. O sea, ¿quién lee eso? Y vamos a construir decisiones judiciales de 500 páginas, de 600 páginas.
¿Quién lee eso? Seguramente nos iremos a buscar las 2 páginas en donde se refieren al cliente y ya, y el fallo. Hay que pensar cuánto tiempo de nuestras vidas estamos desperdiciando en leer textos inútiles, presentados como que si fueran sentencias judiciales relevantes. Y por último, estas 2 referencias. Este es un profesor que fue estudiante es mexicano, el doctor, fue estudiante del profesor Manuel Atienza y tiene un libro que se llama Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, en donde escribe un decálogo de 10 consejos para elaborar un proyecto de sentencia, que a mí me parece que es muy, muy pertinente. Y el decálogo del que les hablaba, del profesor Manuel Atienza. Bueno, yo llego hasta aquí, me disculpo por el tiempo y espero que haya servido para que ustedes mejoren sus aptitudes de argumentación judicial. Muchas gracias.